15. Pero vamos a leerlo todo para contextualizarnos. Son 38 versículos. Vamos a leerlo los varones puestos en pie. Puestos en pie. Todos, don Luis. Sí, dile a don Luis. 19:1. Vamos a leer uno cada uno. Versículo 1, dígale que es. Uno, solo es uno. Léalo. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo ahora: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él profirió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes y levadura, y comieron. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a la puerta y cerró la puerta así. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os sacaré fuera y haced de ellas como bien os parece. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Isaac, Ah, después. No. ¿dónde va? 9. 9. 19:9. Y ellos respondieron: quita ya, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse entre pues, ahora daremos más mal que a ellos. Y hacían también merced al varón de Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones se alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y a tus hijos y a tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sacadlo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruir. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Adonai va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se ven aquí, para que no perezcas con el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los dos asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijos, de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, y pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos. He aquí ahora hallado vuestro cielo gracias a vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia
que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora de allá. No es allá pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que ha asolado. No te prises escapar de allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado. Por eso fue llamado Zoar, el nombre de la ciudad. Entonces al día sobre la tierra, cuando Lot llegó a Sodoma. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el monte de la tierra. Entonces la mujer de Lot vino atrás, a espaldas de él, y se volvió esta toda esa. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de él. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Elohim las ciudades de la llanura, Elohim se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor hijo es la menor. Nuestro padre es viejo y nos queda hombre en la tierra que se una a nosotros, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y nos vamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre en la noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó de ella, y cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor al menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella y cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Luego la 38. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Eso es. Muy bien. Eso es lo que nos cuenta el capítulo 19 del libro de Génesis. Entonces son muchas cosas en las que debemos pensar cuando nos acercamos a este capítulo, ¿cierto? Desde luego muchas preguntas nos asaltan. Así que vamos a ir parte por parte. La misión de los 2 ángeles. ¿Qué misión es la que a ellos se les encomendó? ¿Cuál? Destruir a Sodoma, ¿cierto? Entonces vamos a centrarnos un poco en eso. Y empecemos, Génesis capítulo 19, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. De entrada ya hay muchas cosas, ¿cierto?, que podemos preguntar. Entonces vamos a ir parte por parte. Dice que cuando llegaron los ángeles, ¿a qué hora llegaron? En la tarde, ¿cierto? A la caída de la tarde. Y la palabra utilizada tiene que ver con el crepúsculo, o sea, la parte de anochecer. Cuando está, ¿cierto? Cuando está llegando el día a su fin. Ahí fue que llegaron los 2 ángeles. Ahora, eso nos trae inmediatamente a la mente el evento escatológico que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice?
¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses. Cinco, 2. Capítulo 5, versículo 2. Dice desde el 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Dice que es una referencia directa hacia el juicio postrero, ¿sí? Hacia la manera o quizás hacia la condición que el Señor llega a su colmo, llega totalmente a la condición de no poder tolerar más el pecado, ¿cierto? En este caso, en las ciudades de Sodoma y Gomorra, para emitir un juicio especial, y es un juicio que acaba con todo. Exactamente como en el futuro, ¿cierto? Vendrá el Señor con esa condición. Tal vez en la noche, ¿sí? Cuando empieza el día, ¿para qué? Para emitir su juicio. Ahora, no nos olvidemos que la frase ladrón en la noche hace referencia a aquellos que no conocen la escritura del Señor. Porque nosotros que somos los hijos de la luz, no podríamos permanecer en tinieblas. Sin embargo, sorprende cuando algunos hermanos todavía quieren seguir en tinieblas. Ahora, ¿cuándo el hermano quiere seguir en tinieblas? ¿En qué momento? En el momento en que solo se dedica a una cosa en su vida o hace una cosa por su vida espiritual. ¿Qué? Venir cada Shabbat, escuchar. Luego se va a Shabbat y sale. Ahora, la reflexión sería, ¿será que también en medio de las enseñanzas presta atención? ¿O estamos pendientes de todo lo que tengo que hacer? De las cosas que mañana tengo que desarrollar. Lo que el lunes me espera, tanto trabajo, tanto estudio, tanto aseo. Mañana es domingo y voy a lavar la camisa. Tengo que hacer el almuerzo para los invitados de yo. ¿Qué les voy a cocinar? ¿Qué voy a desayunar mañana? Increíble. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque la mente del hombre es fugaz y se mueve muy rápido. Por eso es que se trata delante del Señor de estar concentrados continuamente, ¿sí? Continuamente. En menos de nada, nuestra mente está volando. Ahora, ahí, en esa situación, cuando los hermanos solo se dedican a sentarse Shabbat tras Shabbat, no va a haber un crecimiento. Y las tinieblas van a estar continuamente en nuestras vidas. Entonces el ejercicio ha de ser ¿cuál? Motivarnos a reflexionar en la escritura del Señor, motivarnos a desarrollar también diálogos que construyan nuestra condición espiritual. Que sería interesante. Varios de ustedes escriben o me escriben y yo tardo a veces en responderles, ¿sí? A Víctor no le he respondido. Qué pena, Víctor, pero estuve un poco reocupado. Pero generalmente doy respuesta, ¿sí? Creo que algo de la respuesta fue lo que hablamos antes de mediodía, después de mediodía, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver con eso. O sea, hay que hacer eso, porque somos congregación. Yo el primero, yo debería detenerme también a dar prioridad a las cosas. Y ustedes deberían ser mi prioridad, ¿o no? ¿O no? Porque la responsabilidad es delante del Señor. Por eso durante muchos años le saqué el cuerpo a ser pastor. Muchos años. Porque siempre he tenido presente que cuando uno trabaja en una empresa, da cuenta por recursos
¿cierto? Materiales, la cuestión física. Si usted pierde, pierde dinero, ¿cierto? De pronto algo de dignidad. Pero cuando uno trabaja con las cosas de Dios, todo se traslada al punto espiritual. Y ahí son almas nuestra responsabilidad. Entonces, el primero que estoy reflexionando, que debería estar reflexionando, soy yo sobre esas cosas. Entonces, no es esa condición. Dice, a la puerta de Sodoma, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Era el centro de vida pública y siempre se ha presentado en las condiciones o en los escritos bíblicos que los negocios y las relaciones de importancia, ¿cierto? Inclusive los juicios se hacen en la puerta de las ciudades. Evidencia de eso, ¿cierto? O sea, algunos dicen que la presencia de Lot allí sugería que era un juez en la ciudad, y eso lo ratifica o se podría más o menos indicar en un verso más adelante, Génesis 19, versículo 9, cuando dicen que, pero acerca, aquí, versículo 9 dice, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez. Entonces es una indicación que propone o que podría proponer la acción de él. Ahora la pregunta es, ¿qué hacía en la puerta? ¿Qué hacía en la puerta? Ciertamente la puerta es un lugar donde se ejerce justicia o hay relaciones que tienen que ver con el ser testigos de algo, comercio, ¿listo? Estos versículos pueden ayudarnos a identificar eso. A ver, vamos a ver. Vanessa, Deuteronomio 22:15, mi hermana Alba, Josué 24, Lisbeth, Ruth 4:10 al 11. En el orden en que los digo. Deuteronomio capítulo 22. Entonces, el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Eso es. Porque es una condición de evidencia, ¿cierto? ¿Qué se está juzgando ahí? Si la mujer, o sea, si la señorita realmente era señorita. Entonces, el padre de familia lleva las pruebas de la virginidad ante los ancianos para determinar un juicio justo. Y esos ancianos, curiosamente, ¿están en dónde? En la puerta, ¿cierto?, de la ciudad. ¿Qué dice Josué capítulo 20, versículo 4? Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos la recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Eso es. Entonces, situación de juzgar una determinada actividad, ¿cierto? ¿Qué dice Ruth capítulo 4, versículos 10 al 11? Y que también tomó por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Manoah, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en su casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Ok. Entonces, ¿qué se está negociando ahí? ¿Nos acordamos el pasaje? Cuando Ruth llega a la ciudad con su suegra, entonces, ¿qué dice? Vos quiere tener el derecho a qué? A redimirla, ¿cierto? Correcto, pero había alguien más antes que tendría ese derecho. Entonces él lleva a juicio, coloca testigos, ¿cierto? Un caso para juzgar
en donde realmente le coloca la primera condición por justicia al que corresponde, pero el otro dice, no, no puedo, es dañar mi parentela. ¿Por qué? Porque Ruth, ¿de dónde es? Moabita. Interesante, ¿no? Ahora, los moabitas o los de Moab, bueno, lo vamos a ver más adelante, no son buenos. Pero curiosamente Ruth toma esa condición. ¿Cómo el Señor nos muestra eso? Lo veremos más adelante, ¿cierto? Entonces ahí se relaciona ese pacto, ¿sí? Se ejecuta todo ese juicio y hay testigos que se encuentran delante de la puerta de la ciudad. Así es porque se puede determinar, o que se podría determinar, cuando dice llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Muy bien. Continuemos entonces con ese versículo ya. Dice, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Entonces de aquí muchos pueden decir que ellos son la participación o presentan condición de adoración. La palabra que se determina para inclinarse, supuestamente, ya lo hemos visto, es la palabra a, ¿cierto? Del hebreo 5:99, propiamente tiene que ver con nariz, ternilla de la nariz, de aquí cara y ocasionalmente persona. También por la respiración agitada por la pasión, ira, airar, aliento, enojar, enojo, escogido, furor, ocio, indignación, ira, iracundo, nariz, paciencia, rostro, saña, tardo y vida, ¿cierto? Entonces, esa palabra por sí sola, pues muestra la condición de la cara o de la nariz de la persona, pero unida con Eretz, ¿cierto? Implica que el rostro se dirige hacia la tierra, ¿cierto? Luego es una inclinación como señal de respeto. Ahí coloqué una imagen. Entonces ustedes podrían decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no es adoración? Entonces yo diría, pues ¿por qué no? Porque es una sencilla inclinación de respeto, como cuando en el Medio Oriente se saludan. ¿Cómo se saludan? ¿De la mano? El saludo de mano, ¿de dónde es? Romanos. El saludo de manos viene de los romanos, ¿cierto? Y se saludaban de esta manera. Pero no todas las culturas adoptan esa manera de saludar. Por ejemplo, los orientales hacen esa reverencia, hacen esa inclinación. Pero entonces comparémoslo para determinar. Génesis 18:2, cuando hablamos, la palabra es Shahat Eretz, ¿cierto? Que es inmediatamente postrarse en tierra con condición de adoración. Entonces, por eso determinamos que no es la misma palabra, y el hebreo nos indica específicamente las dos situaciones que relacionan este hecho. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Entonces, eso es lo que dice. Continuemos entonces. Versículo 2. Dice la palabra del Señor. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedáis, ¿cierto? Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Fíjense cómo es la situación que se está presentando aquí. Que Lot les dice a ellos, les presenta, les dice que vengan a su casa. Ahora, hospedar al extranjero es una costumbre entre los hijos del Eterno. ¿Sabían? Claro que sí. Claro que sí. De hecho, ¿qué pasó cuando vino el rabino acá? Se abrieron las puertas de la casa, ¿sí? Y dijimos Shalom,
la paz sea. Y ellos vinieron y se quedaron el tiempo que tenían que quedarse y habitaron en nuestra casa. Pero si hubiera venido un grupo de 20, ¿qué hubiéramos hecho? Distribuidos. ¿Llevarlos al hotel? Muy buena condición de hospedaje. Joder. Lo que generalmente se hace en una comunidad, ¿cierto? ¿Qué es? Que cada hermano, ¿cierto? Ofrece una habitación o una cama para esa persona que viene. Ahora, podríamos pagarle un hotel, ¿cierto? Pero ¿será que el tener condición de hospedador se evidencia en un hotel? Porque usted lo que hace es llevarlo ya listo. Pero hospedar es detenerse a hacer lo que hizo, ¿no? Que les presentó, les hizo comida, les hizo una charla, les hizo un festín, estuvieron ahí el tiempo que... Eso es, afianzar. Pero hoy en día ¿qué? Nos hemos apartado de eso y preferimos los hoteles. Preferimos los hoteles. ¿Ah? No, es que voy a ir a incomodarlos. No, yo me quedo. No debe ser así. Aquí no tenemos gran parte, ¿cierto? No es muy grande la casa. Bueno, la casa sí es grande, pero los apartamentos no tanto. Bueno, sí son grandes en relación con otros, ¿sí? Claro. Pero deberíamos tener. Y dijo ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo. Es la condición que el pueblo del Señor tenía en esa época. ¿Por qué no la tenía ahora? ¿Por qué creen? Porque nosotros estamos pensando en nosotros mismos. Y lo primero que se viene a nuestra mente es que me voy a incomodar yo por acomodar a otro. Espero que eso no sea lo que pensemos nosotros. Estoy diciendo palabras así como por decir, digamos así. Pero se me ocurre, ay, yo podría, no es que me va a incomodar yo por darle la cama a otro. No, olvídese. Señora. Una pregunta. Esa condición de hospedar a otra persona es solo si cree. ¿Solo si cree? Si es creyente. Es un extranjero, ¿cierto? No, o sea, se aplica solo si es un extranjero creyente. Miremos. Deuteronomio 10, 18. Ok. Muy bien, entonces, Braulio y Javier. Jueces 19 del 17 al 21. Deuteronomio 10, 18, Braulio. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Entonces, fíjese que hay una condición de amar al prójimo, pero también al extranjero. ¿Sí se dan cuenta? Hacer justicia y darle pan, ¿cierto? Y albergue al extranjero es algo que Dios nos pide que hagamos. Y generalmente los extranjeros no creen lo mismo que nosotros, generalmente. ¿Qué dice Jueces 19 del 17 al 21? El viejo alzó la vista, vio el vergel en la plaza de la ciudad y dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Él respondió: estamos cruzando de Bethlehem en Judá hacia el otro extremo de las montañas de Efraín, de allí es que yo soy. Yo fui a Bethlehem y a Judá y ahora voy a mi casa, pero no hay nadie aquí que me deje pasar la noche en su casa. Tenemos paja y comida para nuestros asnos, también pan y vino para mí. Mi concubina y el muchacho que está con tus sirvientes, no necesitamos nada más. El viejo dijo: son bienvenidos a quedarse conmigo. Yo me ocuparé de cualquier cosa que les falte. Solo no pasen la noche a la intemperie. Así que él los trajo a casa e hizo un lugar para sus asnos. Luego ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Eso es. Entonces dice que era un extranjero, ¿no? Un extranjero que iba y esta persona que está en esta ciudad le ofrece ser hospedador. Pero aparte de eso, lo que nos dice el libro de Hebreos, versículo 3, capítulo 13, versículo 2, dice:
no os olvidéis de la hospitalidad. Ojo, no nos olvidemos de la hospitalidad. Casi que estas palabras están para hoy. Porque por ellas algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es el caso de Lot. Hebreos está hablando de Lot. Vamos a Hebreos, Hebreos capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Es posible que haya copiado la cita mal. Hebreos capítulo 13, versículo 2. ¿Qué dice? Así, desde el 1. Permanezca el amor fraternal, ¿cierto? Versículo 2. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ello algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio, y bueno, habla de los deberes, ¿cierto?, cristianos, pero puntualiza que no debemos dejar al olvido o dejar atrás la condición de dar hospitalidad a las personas. Entonces es un llamado. Nosotros lo deberíamos hacer porque somos pueblo del Señor. Más adelante miramos Génesis, otra vez volvamos a Génesis 19, versículo 3. Génesis 19, versículo 3. Dice, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Entonces, aquí está hablando, la palabra porfió tiene una implicación, dice disputa o discusión que se mantiene obstinadamente y con tenacidad. O sea, lo que hizo Lot, ¿qué fue? Insistir, pero de una manera de así, quédense. Dice en la otra definición, empeño e insistencia en una acción para cuyo logro se halla resistencia. Alguien que está efectivamente diciendo no, ¿cierto? Pero que yo quiero que diga sí. Luego debo usar todos los elementos para convencerlo. Es casi que una disputa, una discordia allí, una pelea, si se quiere, con la intensidad de pelea, no, aunque no pelea, pero sí de esa manera. Porfiar es tener esa discusión obstinadamente y con tenacidad, ¿cierto? Dice, más él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Ahora, la situación que Lot presentaba y la invitación que realizó, ¿por qué creen que la hizo? ¿Por qué creen que Lot hizo esa invitación? Porque él conocía, ¿cierto?, su ciudad. Él conocía qué clase de personas vivían ahí. Ahora, dejar a a 2 personas desconocidas en el parque o en la calle, ¿qué cree que hubiera pasado? Por eso es que esta intensidad sale o brota de Lot, ¿cierto? Él no les dijo, mire, que es que aquí son muy malos. Él no se metió en eso. Él simplemente les ofreció su casa para guardarlos de alguna situación. Dice, además de eso, dice, cuando ya entraron en su casa, ¿sí?, les hizo banquete. La palabra banquete utilizada allí es como un gran festín, como una fiesta, como cuando usted prepara, ¿cierto?, una comida para una fiesta muy importante. Entonces lo que hizo Lot
es brindarles lo mejor que tenía en su casa. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos tratar de hacer? Eso hacemos cuando llega alguien de visita. Muchos hacemos eso. ¿Sí? Inclusive la otra vez preguntaba, o en medio de una charla, yo decía, cuando llega a la casa las personas, si llegan a la hora del almuerzo, ¿qué hacemos? ¿No almorzamos? Llegaron a buena hora. Máximo decimos eso, llegaron a buena hora, es mejor llegar a buena hora que ser invitado y se les sirve. ¿Sí? ¿Qué pasa si usted tiene las medidas completas? Le echamos agua a la olla. Entonces tengo el pedacito de papa de Isaac, el pedacito de papa de Susana, el pedacito de papa de Luisa, la papa de Luz me la como yo porque no le gusta. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Repartir lo que tenemos, ¿cierto? De manera equitativa, ¿cierto? Para poder ofrecer lo que tenemos. Pero no ha pasado que usted llega por alguna situación a alguna casa, eso de las 7 de la noche, porque tuvo que llegar a esa hora, ¿sí? Y están sirviendo la comida y le sirven un vasito de agua, un tintico o un vasito de jugo. Y la respuesta a esa motivación, ¿cuál fue? ¿Quién lo mandó a llegar sin invitar, sin anunciarse? Ahora, la segunda acción es la que se está viendo más frecuentemente. ¿Sí? Son pocos los que tienen condición de hospedar. Son los pocos los que tienen condición de ofrecer. ¿Sí? El dicho que se ha empotrado por ahí, donde come uno, comen dos, es verdad. Claro que no comen igual, ¿no? Pero comen. Y Dios que está en el cielo ve eso. Ve eso. Así que detenerme de servir la comida o el almuerzo, o el dolerme darle a otros, es pecado. Es pecado. Porque Dios me bendice para yo bendecir, ¿o no? ¿Qué pasa si una señora llega todos los días a almorzar? Muy de buena. Muy de buenas. ¿Qué harían ustedes? Cocinar más tarde. Ya se sabe, entonces ya se entiende. ¿Cocinar más? Cocinar más. Sí, tenerle la mano. Yo sé que en esta casa todos practicamos eso. Nos alegra compartir. Y más bien nos preocupamos por lo que si damos, de pronto no va a ser bien recibido porque muchas veces, ¿cierto? No es la que vianda. Pero el corazón sí está dispuesto para dar. Como cuando uno va a una finca, a usted lo atiende, demuestran el amor para con usted, ¿cómo? Llenándole el plato, ¿sí? Llenándole el plato. Porque es una costumbre vieja. Las nuevas generaciones ya no. Porque han desarrollado sus vidas ¿en qué? En primero usted, segundo usted, tercero usted, y si queda algo para usted. ¿Y por qué le voy a dar? Es la pregunta. Pero no el pueblo de Dios. Por lo menos como vemos acá. Y dice, coció panes sin levadura. Ahora, ¿por qué la condición de cocer panes sin levadura? Dice, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Una condición, ¿cierto? Una acción de pan, de presentar un pan agradable. Fíjense que aquí específicamente menciona que eran sin levadura, pero en el capítulo 18 no menciona que eran sin levadura. Quizás tenga que ver con la relación que iban a hacer los ángeles en esa ciudad. Y no se les olvide que la levadura inmediatamente nos hace pensar en el pecado, y esta es una ciudad en pecado. ¿Alguna manifestación de Lot para decir, aunque esta ciudad sea llena de pecado, yo procuro mantenerme sin pecado? ¿Sí? Podría ser una manera de ver, porque vienen del capítulo 18 y el pan que se le ofreció no dice que fuera sin levadura. Posiblemente hubiera sido pan sin levadura, pero no aclara como en este versículo.
Y es que la levadura puntualiza el pecado en la vida del hombre. Entonces ahí hay una ciudad de pecado. Seguro Lot sabía del peligro que corrían si se quedaban fuera, lo que estábamos diciendo. Desde luego, era una ciudad hostil. Una ciudad hostil. Continuamos. Versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? A ver, señora Avelina, a ver. 19. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y el 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanos para que los conozcamos. Eso. Entonces, mire cómo proponen estos versículos. Dice, pero antes que se acostasen, ya después de haber comido, de haber desarrollado toda esa relación de hermandad, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. O sea, que los que estuvieron ahí solo fueron los hombres. Porque fíjense cómo dice, hombres, los varones de la ciudad. Y entonces todo el pueblo junto, ¿a qué hace referencia? Todos eran buenos. A todos los hombres, varones, ¿cierto? Del lugar. A todos los hombres o varones del lugar. ¿Sí? Porque eran los que tenían la condición última de querer conocer a los dos varones que llegaban ahí. ¿Sí? Entonces, fíjese que fueron hombres específicamente, hombres con costumbres homosexuales, ¿sí? Con costumbres homosexuales, porque ahí se enfatiza en el versículo, ¿cierto? El problema aquí es el grado de corrupción del hombre, ¿cierto? Al punto de obligar a otro a realizar sus prácticas. Porque bueno, que sean homosexuales de por sí está mal, ¿cierto? Porque el Señor lo sentencia, es la Biblia. Aquí repetimos lo que está en la Biblia. El Señor no considera que sea una buena acción, ¿sí? Pero que lo sea Él y que quiera hacerlo allá independiente es una cosa. Pero que quiera obligar a otros ya es un grado más alto, ¿de qué? De corrupción en la vida, ¿sí? Y eso era lo que querían hacer estos hombres. ¿Sería que les faltaba? No, simplemente el deseo carnal por satisfacer más necesidades de ese tipo de porquería, discúlpeme el término, ¿sí? Pero eso era lo que estaban apuntando, lo que estaban desarrollando. Mire, un dato curioso, miremos esto. A ver, Paola, léelo desde ahí. El cardenal Elias ministro del Vaticano para la familia de Púrpura y el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, de Escarlata. La UNESCO quiere convertir en homosexual a la mitad de la población del mundo en tan solo 20 años. El plan homófilo mundial empezó en el año 2010 y durará hasta el año 2030. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Un reportaje que se le hizo, o más bien un reportaje que salió ahí de esas fuentes, en una de las predicaciones o enseñanzas o homilías, llamémoslo, que hizo uno de estos dos cardenales, donde decía que la UNESCO tenía este plan para el mundo. ¿Cómo les parece? ¿Empezó cuándo? Hoy estamos al 2000, ¿qué? Ahora, ¿encuentran algo de sentido y de razón a la multitud de jóvenes y personas que están tomando estas costumbres? Fíjense que no es algo que está saliendo de nuestros jóvenes, es algo que se está moviendo por algún medio, que puede ser la música, que puede ser las películas,
que puede ser las tendencias de figuritas o de, ¿cómo se llama? Sí, de esas estrellitas nuevas, actrices, cantantes y toda esa situación. Quitarle la identidad al pueblo permite que estas cosas salgan así. ¿Por qué los jóvenes están perdiendo la dirección? Porque el mundo se ha encargado de entretener y ocupar a los padres. Entonces hoy en día tenemos a papá y a mamá trabajando y los niños descuidados en el hogar, siendo educados y construidos mentalmente por el televisor, ¿sí? O por la nana, el internet. Es frecuente ver a los niños hoy pequeños. A mí me cuesta manejar una tablet. De hecho, les pregunté a algunos de ustedes, ¿será que puedo conectarla para poder hacer una presentación? Me estoy cansado de cargar este computador grande. ¿Sí? Entonces me cuesta. Pero los niños hoy en día manejan eso con una facilidad. Pero lo curioso es que, rico que lo manejen con una facilidad, pero están siendo auditados por los padres lo que están viendo. Braulio me mandó la otra vez una noticia que contesté, ¿no? Decía, ¿cómo era que decía los niños? ¿Cómo era que decía Braulio? Los niños, ahora las nuevas generaciones están manejando las tablets y los celulares de una manera increíble. Y eso afecta en la parte psicológica y de comportamiento de los niños. ¿Será verdad? Yo digo sí, es verdad. De todo, pierden voluntad, pierden motricidad, pierden todo. Privacidad y además autonomía en relación de sus acciones, porque tienden a repetir las porquerías que ven allí. Pastor, yo no sé, pero yo creo que incluso hasta nosotros hasta ahora también nos pasa, porque por ejemplo, tanto trabajo de oficina, a mí me pasa que a veces voy a tomar en una reunión apuntes y me cuesta, yo no sé escribir y hay un momento que se me cansa rapidísimo la mano. Sí, claro, porque somos generación de las nuevas tecnologías. Entonces, ya el celular, no lo tengo acá, pero ya está prohibido escribir. ¿No se han dado cuenta? Usted coloca y espicha el botón y dice, mire, lo que pasa es esto y esto y esto, y suelta. Se darán cuenta que yo opero varias veces, ¿no? No me he acostumbrado a eso. Pero ya escribir, ¿cómo escribimos? BN. ¿Cómo estamos? BN. ¿Qué es eso? Para mí es BN. ¿Sí? Y resulta que ahora es bueno o bien, ¿yo qué voy a saber qué puede ser? Y hay cantidad de cosas que ya no las escriben. Entonces fíjense a dónde está. Y eso es una noticia que salió en los meetings que quiero presentarles. ¿Qué estamos haciendo para eso? Nada, dejando que pase la situación. Es una situación mundial. La mitad del mundo con una tendencia homosexual. Hágame el favor. Bueno, lo que pasa es que eso es un plan de la UNESCO que está promoviendo en varios países, por ejemplo en Colombia, las cartillas, y pues Colombia lo está implementando por el hecho de que de que la UNESCO le está dando como beneficios económicos a cada país, y también es una forma de, digamos, de mitigar la población que está sobrepoblada en este momento. Y por eso que están como ejerciendo. Es una forma, una porquería de crear una sociedad corrupta y dañada. Los masones y los iluminados. Es increíble que para que la población no crezca, entonces nos volvemos homosexuales. Increíble. Entonces, es verdad, tiene que ser, y muchas cosas de fondo, ¿no? No se le olvide que vamos hacia una nueva era, ¿cierto? Y un nuevo orden mundial. Entonces, ojo con eso. Mire lo que dice. El mundo, a ver, ayúdenme ahí. ¿Quién? Hermana Alba, desde allá atrás. No alcanzo, entonces, a ver, Víctor. El mundo, 3 de agosto de 2016, 157 pm, los países más corruptos del mundo. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción,
publicado por la Organización de Transparencia Internacional ante los 10, es que tampoco en primeros lugares se encuentran 6 países africanos. Venezuela es el país latino más alto en la lista. Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque me llama la atención que hoy, ¿cierto? Con todo el conocimiento, tanto que decimos que tenemos entendimiento, salgan listas como estas, listas de los países más corruptos del mundo, en lugar de salir listas de los países que hacen mejores bondades, yo qué voy a saber. Pero uno puede encontrar estadísticas de las cosas malas a pedir de boca. ¿Será que podemos saber cuántos asesinatos pasaron el año pasado, o más bien se realizaron el año pasado en Colombia? Ah, bueno, sí se dan cuenta, entonces la tecnología está así, logrando, pero para cosas malas. Entonces, allá vamos llegando. ¿Todo esto para qué? Para contextualizarnos en el momento del hombre. Eso era lo que estaba pasando, ¿sí? El momento en que la corrupción y el malestar, el daño del hombre era tanto que se desbordó y el Señor tuvo que tomar riendas en el asunto. Miremos aquí Génesis 19, versículo 4 y 5. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. ¿Sí? Este Sodoma, ¿cierto? La sola palabra Sodoma implica de una raíz que no se usa, ¿cierto? En singular, incinerar. Tiene que ver con un distrito quemado, una área volcánica, ¿cierto? Sedón, un lugar cerca del Mar Muerto, Sodoma. La propuesta de solo el nombre de la ciudad implica estar ardiendo en el infierno. Realmente, estar ardiendo en el infierno. Y no se nos haga raro que nuestro mundo ya tenga rotulado ese nombre. Porque va a existir esa sentencia y cada vez se ve más maldad en la carne. Cada vez más. Ahora, cuando dice todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, Génesis 19:5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra ahí, conozcamos, es una palabra hebrea que es la 3045, ya, ¿cierto? Y hay varias definiciones: saber, darse cuenta, reconocer, entender algo, conocer personas, experimentar, conocer, escoger, considerar de manera especial, informarse, observar, ver, tener experiencia, ser experimentado, ser experto en algo, preocuparse, entenderse, tener relaciones sexuales. Es la última definición que se utiliza para esta palabra. De hecho, lo vemos frecuentemente, ¿no? ¿Y quién? Abraham conoció a y concibió, ¿cierto? Entonces, esa relación también es. Aquí, la palabra indica relación sexual. Por todo el contexto que está desarrollándose. Miremos el 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lo que se entiende es que los varones querían tener relaciones sexuales con los invitados de Lot. Eso es lo que entendemos del pasaje. Estamos viendo en estos días esa acción atroz que se realizó con esa niña de 7 años. Increíble.
Ante tal acción, el Padre debe manifestarse por medio de la destrucción total de la ciudad. ¿Sí? Ellos están ahí muy guapachosos, queriendo él y él, queriéndose casar, porque ya está de moda casarse. Ya se permite entonces. ¿Sí? Pero de ese momento a la destrucción está a un paso, a un paso. Miremos estas citas, Levítico 18:22. Isaac, Levítico 18:22. A ver, Cristian, Levítico 18:29. María Eugenia, Levítico 20:13. David, Romanos 1:26. ¿Qué me falta porque lea hoy? Gabriela, ¿cuál fue el último que dijo? Romanos, Primera de Corintios 6:9. Y entonces digamos Jennifer, Primera de Timoteo 1, Primera de Timoteo 1:10. Entonces vayamos pues a Levítico 18. Levítico capítulo 18, versículo 22. ¿Qué dice el Señor sobre estas acciones? ¿Qué dice el Señor? Y lo que dice el Señor nosotros lo debemos ratificar. 18:22. No te echarás con varón como con mujer, esa abominación. Oído, no te echarás con varón como con mujer. Pero además enfatiza diciendo es abominación, o sea, está por fuera de los rangos del Señor. El Señor no tolera esas acciones. Está dentro de la Torá. Es uno de los mandamientos. Ah, pero se nos olvidaba, ¿no? De verdad que eso ya no. Eso ya no. Ahora entendemos muchas acciones, ¿cierto? Eso ya no. Claro que sí, está vigente. 18:29. ¿Qué dice? Cualquiera que haga alguna de todas estas abominaciones, las personas que la hagan serán eliminadas por él. ¿Cuáles abominaciones? Todas las que van de ahí para atrás, ¿cierto? Inclusive esa situación. ¿Qué sentencia tiene? Cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas dentro de su pueblo. Y ahí la palabra cortada es cortar. ¿Sí? Puertas. Se desligan totalmente del pueblo de Dios. Quien hace esa acción y otras que están ahí, deja de ser pueblo de Dios y tiene sentencia de muerte. Ahora miremos el 20:13. Si alguno se juntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Eso es. Entonces puntualiza específicamente sobre eso. ¿Sí? Miremos Romanos 1, capítulo 1. Permítame, voy hasta allá. ¿Cuál es la propuesta de este capítulo 1 de Romanos? Dice versículo 18, porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Elohim se conoce le es manifestado, pues Elohim se lo manifestó. Usted no puede conocer nada de Dios si Dios no se le presenta, Dios no se lo muestra. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay Dios, no hay excusa. Porque el mundo, la creación, las situaciones revelan la existencia
de un Dios grande y poderoso, ¿cierto? Pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El problema de pensar por fuera de la Escritura. El problema de pensar por fuera de la Escritura. Porque la razón está prohibida. No. Para nada. Dios nos llama a ser personas con razón. Pero mi razón debe estar sometida a la Escritura del Señor. Porque ¿hay alguien más sabio que Dios? Nadie. Podemos coger letra tras letra y mirar que todas las condiciones, acciones, mandamientos, decretos, estatutos, preceptos y lo que quiera llamar o como la quiera llamar, que contiene la Biblia, se dirigen hacia un bienestar para nosotros, ¿sí? Entonces los razonamientos se envanecieron en sus razonamientos, los de ellos, no los de Dios. Y su necio corazón fue entenebrecido. Ya no pudieron ver nada claro. Ya no hay nada, no se detiene nada, no se ve nada con claridad. Profesando ser sabios, porque se puede ver, en medio de la academia se ve un poco de cabezones ilustres, llenos de conocimiento, pero niegan a Dios. Porque su razón no les permite evidenciar la existencia de un Dios. Muéstremelo, muéstremelo. Es lo que le dice. ¿Ya? Eso es lo que está sucediendo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Casi todos los sabios se hacen necios por fuera de la Torá. Y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia. O sea, cosas que torcidas, perversas, ¿cierto? En las concupiscencias de sus corazones. Ahí está el problema. Ahí está el problema, en la concupiscencia, ¿cierto? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Claro que sí. Porque somos templos del Espíritu de Dios. Y cuando un templo no se arregla bien, no se cuida bien, se ensucia, se deteriora. Así que ahí debemos, ¿cómo? Se contamina. Inclusive con condición espiritual. No se le olvide el pasaje de la Escritura donde dice que echan a un demonio y queda la casa limpia. Pero el dueño de la casa no se detiene a cuidar su limpieza. Luego este demonio que estaba allí ve que está limpio y va y trae a 7 porquerías más. ¿Y qué hace? Viene y vuelve a estar ahí en ese cuerpo. Y la situación postrera es peor que la primera. ¿Sí ve a dónde llega? Dice, por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira. Esta propuesta de la ONU es mentira. Es una mentira. De la UNESCO. Es una mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Señora. Pastor, y en este caso, por ejemplo, cuando una familia tiene, o sea, que hay un familiar que es homosexual y él ya sabe del pecado que está cometiendo y se le ha tratado y conoció la palabra de Dios, ya uno no, o sea, que no puede estar uno con esa persona. ¿Qué puedes hacer tú si él no quiere? No por eso, pero ni siquiera para compartir, porque qué bueno se va a poder compartir. Sí, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Aunque suene duro, aunque suene extremo, pero uno debe presentar una posición. Como cuando le acercan, ¿está mal? Sí, hay que decirle que está mal. Porque ¿qué hacemos? No podemos decir de otra manera. ¿Listo? A ver, 1 Corintios 6:9. ¿Qué dice? No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los reyes, ni
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Ojo, esa lista y los afeminados, y fíjense que hay una aclaración, también los que se echan con varones. Así que un hombre que se porta delicado, un hombre debe ser varonil. Que usted es muy consentido, nada. Pórtese, sea consentido, pero sea varón. Hable como varón. Preséntese como hombre. O se ve hombre, pero es homosexual. No, pues sí. Puede pasar. Esos son los que se echan con varones. Esos son los que se echan con varones. Y hay de los dos, ¿no? Afeminado y homosexual. Entonces, eso es. La otra cita. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se pongan la sana doctrina. Eso. ¿Sí se dan cuenta? ¿Los qué? Sodomitas. Viene de Sodoma. Son homosexuales. Fíjense las sentencias o la propuesta que Dios presenta en relación a las acciones de esta ciudad. Están por fuera de su voluntad. No las acepta. ¿Cómo? Desde tantísimo tiempo. Desde siempre. Desde siempre. Porque nuestros cuerpos no están diseñados para esas cosas. Continuemos entonces. Miremos los versículos del capítulo 19, los versículos 6 al 8. A ver, Susana, leámoslo. Entonces Dios salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis la maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciera. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra del pesado. Eso es. Ahora, ¿cómo ves la propuesta? Oiga, como raro, ¿no? Inteligente. Inteligente. Exacto. Estaban detrás de los varones, y él sabía que no iban a aceptar a las mujeres. Y ese que lo que le está diciendo es otra cosa. Que les gustaran los hombres no implica que no quisieran mujeres, porque es una situación al extremo, ¿sí me hago entender? Entonces dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y les dijo, os ruego, fíjense que hay una situación de clamor, algo de angustia. Ahora, de seguro si hubieran salido las chicas les hubieran hecho hasta para vender. Porque la condición ahí es aplacar el deseo carnal, no es otra cosa. ¿Sí? Dice, os ruego, pero mire lo que dice, hermanos, me llama la atención. Cuando él dice hermanos, la palabra tiene que ver con aj. ¿La han escuchado en algún lado? Entonces, la palabra aj es precisamente eso, hermano, amigo, compañero, hermano, pariente, parte, prójimo, el que está cerquita, ¿cierto? Y él utiliza esa palabra para referirse a ellos. Ahora, no sabemos si es una estrategia, ¿cierto? Para aplacarlos. Para calmarlos o si realmente los considera como sus hermanos. Casi de sangre, ¿no? Yo creo que fue como para hacerlos sensibilizar un poco, o sea, como algo de maldad, pueden hacer daño. ¿Será que sí? Pues sí, una psicología chévere. No me parece que sea chévere ofrecer a las hijas, No, pero ¿cierto? pues, ¿cómo le dirá? No me refiero a decirle hermanos. Podría ser la tendencia, pero mire lo que es. El ofrecimiento de Lot de sus hijas se explica, aunque no se justifica, por las demandas de la hospitalidad que obligaba a anfitrión a proteger sus invitados a todo costo. Este es un comentario de Rey, ¿no? Pero fíjese qué es lo que pasaba en esas situaciones. Cuando alguien entra a mi casa, yo soy responsable del cuidado. ¿Qué pasa si usted invita a almorzar a alguien y se muere almorzando?
Tiene que cambiar de cocinera. Es su responsabilidad. Entonces, allá en esa época y aún hoy, era esa condición, pero la gente tenía una diferencia total con la gente de hoy. Y es que guardaba su palabra, ¿cierto? Eran personas íntegras. Y eso lo llevó de una manera desesperada, ¿cierto?, a tener este ofrecimiento. No justifica, dice el comentario allí. ¿Sí? Ahora, miremos otra situación. Volvamos aquí a Jueces 19. Para ver que no era solo la costumbre de Jueces 19. Javier, por favor. Del 23 al 24. El dueño de la casa salió y les dijo a ellos: no, mis hermanos, por favor no hagan tan mal como esto. Miren, él solo es un huésped en mi casa, no hagan esa cosa degradante. Aquí está mi hija, la cual es virgen, y la concubina de él. Yo la sacaré. Maltrátenlas, hagan lo que quieran a ellas, pero no hagan algo tan degradante a este hombre. ¿Cómo la ven? Pero también era degradante porque no lo hace. Como van a sacar muchas cosas. Dice que el que estaba de visita era un levita y su concubina. Pero fíjese que casi que la responsabilidad de la persona dueña de casa era con el varón. Pues Yo creo, muy bien. lo que uno es, digamos, ahí era un levita, el otro era ángeles, en cierto nivel, como de acercamiento al Señor. Entonces, pues obvio, ¿no? Es como que o sea, la sangre de ellos se puede justificar porque son siervos del Señor. Si fuera cualquiera. No. O sea, si viene, por ejemplo, ¿cómo hacemos la relación para hoy? Si viene un rabino, ¿cierto? Entonces yo, aquí está Luisa y Susana. Pero si viene, qué sé yo, Víctor o Javier No, yo digo o Braulio, la situación de ellos. ¿lo saco? No. Sí, lo que pasa es que es fácil mirarla desde ese punto. Sí. Ojo, porque es una situación tremendamente difícil. Ellos tenían, Sí. sobre ellos está, pues, o sea, llegado a un juicio, la sangre del levita y bueno, los hombres. No, la verdad es que es como si se lo hicieran a ellos mismos. Por eso. Es la situación que Pero representa. digamos, ahí no cabe lo que pasa más adelante, cuando las hijas se acuestan con él. ¿Será que él sabía que las hijas eran en cierta parte malvadas? No, ya veremos eso cuando lleguemos acá. Ya veremos eso. Señor, Es que, Pero en el caso en que hace uno de los votos que hace un hombre cuando le dice al Eterno: mira, te entrego a mi hija, y obviamente no sé si te dice como el broma o diciendo que no. Y cuando la hija, pues de verdad, una hija súper buena, que le dice: padre, cumple lo que le has dicho a Adonai. Y es cuando dice que ya va a llorar y eso, que así es una hija, ¿verdad? oh, porque son promesas de juramento. Sí, Esa sí es una promesa de juramento. El hombre, por eso es que no podemos hacer comparación en esta sociedad con esa sociedad. Porque hoy miramos desde acá, pero en ese tiempo cuando uno quebraba su palabra era quebrar, o sea, violar el mandamiento delante de Dios. ¿Sí? Entonces por eso son ese tipo de situaciones. Sin embargo, mire lo que dice, no se justifica, dice el ofrecimiento de los de sus hijas se explica en relación a la condición de guardar el bienestar de ellos, pero nunca se justifica, ¿sí? No hay nada que hacer. Tal vez se desesperó, pero la verdad que los niños es que yo lo que entiendo es que, o sea, no sé, de alguna forma es, y bueno, y también lo voy a revisar en otra parte, es que él mismo sabía lo que iba a pasar pues con estos dos ángeles. Entonces simplemente que ellos se negaran a tomar a las dos hijas
y que insistieran en que querían a los varones, era confirmar el pecado delante de ellos para el juicio que se iba a generar. No. No, porque eran tan dañados que por No. o sea, Es como la santidad, o sea, Si es un temor que había en comentario, ese tiempo. si es un comentario de teología que ha existido, ¿cierto? Pero no. No porque fíjese, esa relación y la relación del levita o el caso del levita, no hay una relación de No, equidad es en como ese la sentido. santidad, o sea, Ok. el temor que existía. Continuamos. Todo tiene que ver con el grado y la condición de responsabilidad del dueño de casa sobre las personas o los siervos del Señor, digamos así. Señor, No es por el Señor guardar el mandamiento. el celo de guardar el mandamiento. ¿Cuál de todos? El de cuidar a los extranjeros. Sí, como decíamos hace un ratico, pero además que ellos se comprometían y juraban, y eso para ellos también es importante, muy importante. ¿Listo? Continuemos entonces. No se justifica, pero pasó. Ahora dice el versículo, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Si se dan cuenta que él tiene claro lo que va a pasar. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. Fíjense que todo reposa en esa condición. Están siendo hospedados por él. ¿Listo? Continuemos, señora. O sea, que Lot nunca supo que ellos eran ángeles. Posiblemente no, pero en medio de todas maneras, en medio de la charla no se cuenta bien. Pero si no lo sabía ahí, más adelante se va a dar cuenta. Porque de hecho, las cosas que hacen y ellos hasta versículos más adelante es que dicen, ojo, porque el Señor nos mandó, ¿cierto?, a destruir eso. Pero cuando es porque cuando es el testigo, es porque me da personas cualquiera. Pero es que el Pero mandamiento Hebreos, es ese. pero Hebreos decía, algunos de ellos hospedaron ángeles sin saber. También, ¿se dan cuenta? Hasta este momento no sabemos si Lot lo sabía o no, pero más adelante sí lo va a saber. No podemos decir lo que la Escritura no dice hasta ese momento. ¿Listo? O sea, que hasta ahí podemos decir que, o sea, no hay necesidad de saber si es una persona creyente no para recibir. Sí, ya lo que pasa es que te paraste y te fuiste. Sí, es verdad. ¿Sí? Entonces, ahora, la condición de decir señores o mis señores es un acto de respeto. ¿Sí? Y todo lo que hemos mirado hasta ahí. Versículos 9 y 10. Dice, y ellos respondieron, a ver, ayúdeme Susana ahí con eso. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, pero este es algo para habitar entre nosotros, y no habrá de elegirse un juez. Ahora tenemos más mal que a ellos, y hacían gran violencia a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces colgaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Eso, le colocaron música de fondo y todo. Qué belleza. Dice, y ellos respondieron, quita allá. Ahora, ya miramos esto en relación a que desde acá se toman para decir que Lot era uno de los jueces de la ciudad. Y hacían gran violencia al varón. Entonces, hay algunas interpretaciones que decían que inclusive abusaron sexualmente de Lot. ¿Sí? Hay comentarios sobre eso. Pero miremos la palabra en sí. Lo que realmente muestra es más como daño físico con furia lo que le hacían a Lot, ¿cierto? Además que no tenían, digamos, mucho tiempo para empezar a hacer esas cosas porque la acción de los ángeles fue al momento, ¿no? Entonces, lo que sí es que al parecer le dieron una golpiza interesante, ¿sí? Hacían gran Y los violencia. ángeles iban a permitir que fueran a hacer eso. Hacían gran violencia al varón, es correcto. Dice, y ellos respondiendo, quita allá. Y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros? Fíjense cómo empieza a reflexionar y a justificar las acciones que el mismo hombre desarrolla. ¿Y habrá de erigirse en juez? Es lo que el mundo hoy está diciendo. Pero lo reconocen, ¿no? Como alguien apartado. Sí, claro. Es alguien que está por fuera, ¿sí? Alguien que viene de afuera y quiere ahora mandarlos o decirles qué hacer. Y fíjese que es lo que a gritos está pasando en las calles.
ya nadie le puede decir nada a nadie. ¿Mm? Si usted ve a alguien que lo están robando, uno dice algo, ¿qué cree que pasa? Lo roban a uno también, ¿sí se dan cuenta? ¿Qué pasa si hay una pelea de esposos afuera? Usted se mete entre los dos, terminen pegándole a uno. Porque la sociedad no está acostumbrada o ya no tiene ese sentido de ¿qué? De permitirse la acción de corregir. Es más, usted puede estar pensando o estar plenamente consciente de que lo que está haciendo está mal, pero no es capaz de aceptar la corrección. Lo primero que viene es un reclamo diciendo, ¿y a usted qué le interesa? Es lo que estamos viendo acá. ¿Habrá de erigirse en juez para determinar nuestras acciones? Eso se evidencia mucho hoy en la juventud. A los jóvenes ya no les gusta que los papás los manden. Les molesta. ¿Sí? Cualquier situación ya hacen mala cara. Ya se sienten con condición de vulnerados. Así que no debe ser el orden. Dice, ahora te haremos más mal que a ellos, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. O sea, le echaron mano, lo cogieron y iban a romper la puerta para cumplir con su propuesta. Pero el versículo 10 dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Buena puerta, ¿no? Ahora, miren lo que digo, la desenfrenada conducta de los varones no será perdonada. Desde luego que no. Como no fue perdonada esa acción, tampoco será las acciones malas que desarrollamos hoy. Dios no va a perdonar eso. Al final estaremos delante de un juicio y con una situación en que la tierra será nuevamente devorada por fuego, ¿no? Va a ser purificada por fuego, curiosamente, como en este caso. Dios no va a perdonar. Prueba de eso es lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, 5, 8. Vamos hasta allá. Segunda de Pedro 2, del 5 al 8. A ver, señora Magda, por favor, léalo. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 5 al 8. Nosotros también, segunda de Pedro, 5. Vosotros también como piedras vivas de Segunda, la otra. esto es primero. Vosotros también poniendo toda diligencia por estos, ¿no? Capítulo 2, segunda carta de Aquí dice segunda epístola de Pedro. 2, del 5 en adelante. Sí. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo la lluvia sobre el mundo de los impíos. ¿Hasta el 8? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente. Y libró al justo Lot
abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ok, da algo de satisfacción y algo de explicación al evento, ¿cierto? Dice, ¿cómo dice? Dice el versículo 6, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma, está hablando de Dios, ¿cierto? Dios condenó a esa ciudad, y de Gomorra, reduciéndola a cenizas y poniéndola de ejemplo a los que habían de, a los que habían de vivir impíamente, ¿cierto? Y libró al justo Lot. Fíjese cómo lo determina o cómo lo señala, al justo Lot. En medio de esa situación, el justo Lot. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y eso fue lo que hizo muchas situaciones de reacción y acción de Lot. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, así como esas acciones extremas no fueron perdonadas, no serán perdonadas las acciones de este mundo que hoy tenemos enfrente de nosotros. Miremos el versículo 11 de Génesis capítulo 19. Dice la palabra del Señor. Volvamos 19. Versículo 11. Dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Dice, la palabra ceguera, ¿cierto? Estos hombres fueron heridos con ceguera. Dice, ceguera producida por una poderosa luz, al estilo de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 18, que entre otras, esa palabra solo se utiliza en esos dos versos. Así que es quedar como viendo borroso ese destello que queda después de la propuesta o la salida de una luz intensa, queda uno desorientado. Esa es la situación. Entonces, se supone que denota deslumbramiento, engañoso o confusiones de la vista de la luz excesiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? Lo interesante aquí no es que hayan quedado momentáneamente ciegos. Lo interesante es que después de quedar ciegos, pretendían continuar con su maldad. Y fíjese que eso demuestra una condición casi llegando a la depravación absoluta del hombre, ¿sí? Y el término de depravación absoluta es un término que se empotra en una situación que quiere presentar la condición más extrema de degradación del hombre, ¿sí? Cuando el hombre está totalmente perdido en sus razones y en sus pecados. Eso es. Porque lo dice el versículo, de manera que se fatigaban. Fíjese la intención con que muestra el versículo. Hasta el borde del cansancio, buscando la puerta. ¿El objetivo era la puerta para qué? ¿O para escapar? No, para entrar, porque iban a romperla, querían romperla. ¿Sí? Entonces, esa es la situación increíble e interesante. Versículos 12 y 13. Luisa, fuerte. O más bien Isa, porque Luisa está ahí metida. Dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido a un punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir. Ah, eso es. Entonces ahí ya, ¿listo? El Señor los envió para destruir esa situación. Pero mire que hay un dato curioso y dice,
Dice, si tiene yernos, hijos, hijas, familiares, ¿cierto? Sácalos, sácalos. Y eso nos evoca Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que es una invitación a reflexionar sobre de dónde debemos salir nosotros. ¿De dónde debemos salir? Hemos estado, a lo largo de nuestras vidas, hemos estado saliendo de situaciones, ¿no? Antes no creíamos en Dios, algunos, otros creían, pero a su manera. Después empezamos a desarrollar nuestras vidas en nuestros propios conceptos y razones. Y el Señor también nos sacó de ahí mostrándonos que Él es más sabio y más que inteligente que cualquiera, ¿cierto? Luego empezamos a caminar en algunos pinitos espirituales, pero el Señor también nos sacó de allá. Y nos ha ido acercando en la medida en que el Señor ha querido, y usted y yo hemos permitido que seamos acercados a Él, ¿cierto? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, los pecados del mundo, pero también, ¿de qué? De los juicios que están preparados para Él. ¿Listo? Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Elohim. ¿Por qué la propuesta? Porque casi siempre el Señor envía a ángeles a desarrollar esas situaciones de juicio. El mismo Yeshua manda a sus ángeles. Los ángeles son los que hacen el trabajo ordenado por Él. Ok, Mateo capítulo 13, 49 y 50 dice, así será al fin del siglo, saldrán los ángeles, ¿quiénes salen? Y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice que esa situación de separar y llevar la condición, ¿cierto?, de ejecutar las órdenes del Señor son de ángeles. Muy similar a lo que está pasando en Sodoma con estos 2 ángeles. Continuamos entonces, miremos versículos 14. Dice el versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Ahora uno decía, pero venga, ¿cómo va a pasar eso? ¿Qué tipo de incredulidad tan extrema la que tienen estos individuos? Ven una vida, ¿cierto?, como la de Lot, y una situación como la que está pasando, la ceguera de los otros, y no actúan. Dice, esta actitud de incredulidad es más frecuente de lo normal, aún en los creyentes. Aún en los creyentes. ¿Viene el Señor? Claro, tiene que venir algún día. ¿Habrá juicio? Sí, claro que sí. Arrepíntase, sí, tengo que arrepentirme. Pero venga, ¿usted está orando mal? Sí, yo estoy orando mal. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo saldremos de esa situación de pecado? Miremos Juan 20, 24, 29. ¿Qué dice Juan 20, 24, 29? A ver, María Eugenia. Juan capítulo 20, 24, 29. Fíjese que hasta los mejores expositores de las cosas del Señor se ve incredulidad. Conocemos el texto, ¿qué dice, Juan?
Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yeshua vino. Vendieron pues los otros discípulos al Señor que hemos visto, que él les dijo: si no hubiere en su mano la señal de los clavos, y metiere en el lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, no creeréis. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Yeshua, estando las puertas cerradas en medio, y les dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. 29. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y refugio mío. Yeshua le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, que me viste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fíjense que en esta porción bíblica hay una fuerte intención de argumentación para los que dicen que Yeshua no es Dios. Tomás, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Elohim mío. ¿Se dan cuenta? Y Dios mío, le está diciendo a Yeshua. Pero lo interesante para esta enseñanza es que Tomás, que estuvo con el Señor, no creyó. Y dijo: hasta que no meta mi dedo, ¿cierto?, en su costado, no creeré. Y mire la exclamación: porque me has visto, Tomás, crees. Pero si no me hubieras visto, no hubieras creído, ¿cierto? Y así nos pasa a nosotros. El mundo está desgastándose, el mundo está acabándose, nuestras vidas, nuestros barrios, nuestras situaciones, nuestras familias, y nosotros no queremos creer que el tiempo está cerca. Y seguimos dejando, o más bien desatendiendo Shabbat. Esta mañana el rabino decía algo, una frase, bueno, muchas, pero una muy importante, y decía: Yeshua es... Luego entonces, no guardar Shabbat es no tener a Yeshua por Señor, ¿cierto? Eso es para que empecemos a validar. Si yo no guardo Shabbat, indiscutiblemente no tengo a Yeshua por Señor. Porque si Él es el Señor del Shabbat, y a mí no me interesa cumplir Shabbat, pues voy en contra de Yeshua también, ¿o no? Entonces, ojo, porque eso rescatábamos con otras cosas que el rabino proponía esta mañana. Dice aquí: ¿qué se requiere para que esta humanidad entienda que el mundo está muy mal? ¿Qué creen? Las tenemos. Ya tenemos todas las señales. Quizás que llegue el juicio, que llegue el momento del juicio. Y entonces ahí, cuando estemos delante del trono, diga: ay, si era verdad. Eso, ahí está, aún con las copas cayendo, ¿cierto? Entonces, ojo, ojo, el que tiene que, lo que el Señor tiene que decirle a su quejilá. Esto es para nosotros, no digo para ustedes, esto es para nosotros. Estemos pendientes. 15 y 16, rápidamente, Betty. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa al hombre, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ojo, que todo tiene que ver con eso. Según la misericordia del Señor para con él. ¿Se dan cuenta?
Ahora, hay cosas aquí interesantes. Salgan de este lugar, proponen, ¿sí? Y efectivamente, con una condición de destrucción, ¿usted saldría? Pero mire lo que hizo, deteniéndose él, dice. Y Lot diciendo, levántese, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, ¿quién? Lot. Los varones cogieron su mano y lo llevaron, ¿cierto? Él se detuvo con esa situación, esa sentencia, las cosas claras ahí, y aún siempre trata de existir una resistencia de dejar todo. Y ahí están las condiciones materiales. Bueno, digamos, por ejemplo, hay las hijas de Lot, o sea, bueno, una mujer yo creo que se hubiera quedado con los pretendientes como fuera. Sí. Pero ahí también es cuando se da cuenta que obviamente es por eso que nos dice el Señor que no nos mezclemos con otro tipo de personas, porque bueno, ahí nos da cuenta pues que ellos no, pues como que en el momento de primera prueba, ellos ni siquiera estuvieron con ellas, porque se supone que si eran los pretendientes, se hubieran ido con las hijas de Lot. Entonces ahí también, pues en cierta manera, las hijas de Lot también son citas desprendidas, pero bien porque prefirieron, digamos, seguir la voz de su papá. No, porque los ángeles tomaron a Lot, tomaron a su esposa y tomaron a sus hijas. O sea, la condición recae según la misericordia del Señor para con él, ¿sí? Porque si no, se hubieran quedado allí. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es. Por eso nuestra oración debe ser, Padre, no sueltes mi mano. Porque si fuera por mi acción de mantenerme tomado de la mano del Señor, ¿qué pasaría? No nos libraríamos. Nos quedaríamos quemándonos. ¿Se dan cuenta? Así que debemos pedir, Señor, no me sueltes. Tú no me sueltes. Porque ciertamente yo en cualquier momento te soltaré. Porque si lo suelta, o sea, si Él me suelta, moriré consumido por mis propias concupiscencias, que de continuo se vienen a nuestra mente. ¿Qué es la concupiscencia? Esas ideas, esos deseos que se empotran en nuestras vidas con torno a los deseos carnales. Eso es concupiscencia. Ojo lo que estamos diciendo acá. El próximo Shabbat veremos las consecuencias de apegarse a lo material. ¿Listo? ¿Amén? Amén. ¿Claro hasta acá? Muy bien. Entonces digamos amén. Y vamos a orar. ¿Puestos en pie? Oremos. Padre y poderoso celestial, te damos gracias, bendito Dios, por esta tarde, Señor, porque nos permites acabar tu Shabbat, bendito Dios, porque nos permites comenzar una nueva semana, Señor. Gracias por la expectativa que tenemos para con ella, Señor. Ayúdanos a hacer testimonio, bendito Dios de la gloria, en las naciones, Señor. Pero primeramente, Señor, adoptando esta condición de estar primero en mi contexto, mi familia, mi contexto, Señor, mi ciudad, mi pueblo, bendito Dios, mi país, y así hasta el último rincón de la vida. Padre, por favor, rogamos que no suelten nuestras manos, bendito Dios, como enseñábamos hoy, bendito Dios, en esta presentación, Dios de la gloria. Gracias por ser misericordioso. Nuevamente te doy gracias, Señor, porque ciertamente lo eres para con nosotros. Ayuda, bendito Dios, a moldear nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para que no decidamos, Padre Celestial, apartarte. Perdona nuestras ofensas, Dios de la gloria. Gracias por ser bueno para con nosotros. Ahora quedamos delante de ti, Rey de la gloria, hasta encontrarnos nuevamente, Señor. En el nombre de tu Hijo, clamamos a ti, Señor, y por el poder de tu Rúa. Amén, amén y amén. Las ofrendas.